¿Te imaginas trabajar en una película durante años, escribiendo el guión, diseñando concept arts e incluso llegando a rodar el proyecto para que finalmente sea cancelado? Y aunque la mayoría de películas que no llegan a cines son un completo desastre, hay también proyectos increíbles que, a pesar de su gran potencial, fueron cancelados por falta de presupuesto, movimientos empresariales, diferencias artísticas y hasta accidentes. Soy Mark M. Díaz y en el vídeo de hoy volvemos a revisar 5 grandes proyectos de Hollywood que nunca llegaremos a ver. Desde proyectos de grandes directores, estrellas de Hollywood, personajes clásicos de la animación y superhéroes. Así que cinéfilos y cinéfilas, poneros cómodos porque empezamos, y más fuerte que nunca, con la que para muchos es la mejor película jamás realizada. Y es que estoy hablando de Napoleón, del director Stanley Kubrick. Una gran película histórica épica que narraba la vida de Napoleón Bonaparte, desde su juventud, ascenso militar, vida personal y su caída. Y aunque nunca sabremos si habría sido realmente tan buena como parecía, de lo que sí podemos estar seguros es de la exhaustiva y obsesiva investigación que llevó a cabo su director. Tras el éxito de 2001, Una odisea en el espacio, Kubrick se embarcó en el desarrollo de este mastodóntico proyecto que pretendía ser la adaptación más fiel y documentada de la vida del emperador francés, que buscaba retratar la figura del genio militar a la vez de su lado más personal, humano y vulnerable, narrando su vida y relación amorosa con Josefina. El director leyó más de 500 libros sobre el personaje, recopiló cerca de 17.000 imágenes y referencias visuales, además de escribir a mano entre 25.000 y 30.000 fichas sobre la vida de Napoleón, ordenadas cronológicamente. Su investigación fue tan detallada que se podía saber qué hacía el personaje en prácticamente cualquier día de su vida. Se consideró a la actriz Audrey Hepburn para interpretar a Josefina y a Jack Nicholson en el papel de Napoleón Bonaparte. Pero a medida que avanzaba el proyecto, se acercaba más su cancelación. La película buscaba recrear batallas a escala masiva, con un total de 40.000 extras interpretando a los soldados y militares y unos 10.000 jinetes de caballería. La gran producción, con rodajes internacionales, miles de extras y la necesidad de crear vestuarios históricos de forma masiva, provocó que el presupuesto estimado de 5 millones ascendiera hasta entre 15 y 20 millones, lo que actualmente equivaldría entre 120 y 180 millones de dólares, una locura para la época, por lo que el gran riesgo financiero preocupó a la Metro-Goldwyn-Mayer, además del reciente fracaso de la película de Waterloo, que provocó que los estudios desconfiaran en el interés del público por las películas napoleónicas, motivos por los que el proyecto fue cancelado. Si pensamos en una de las mayores estrellas del cine clásico de Hollywood, es imposible no pensar en Marilyn Monroe, una de las caras más reconocidas de la historia del cine, con grandes películas como La tentación vive arriba, Los caballeros las prefieren rubias o Con faldas y a lo loco. Pero a pesar de su gran filmografía, hubo una de sus grandes películas que nunca llegó a terminarse. Año 1962. Tras una etapa complicada por problemas de salud, agotamiento psicológico, hospitalizaciones y medicamentos, Marilyn regresaba a la interpretación a manos de la nueva producción de la Fox, que confió en la actriz para relanzar su carrera. Siendo así, junto al actor Dean Martin, iba a protagonizar la película Something's Got to Give, un remake de My Favorite Wife de 1940. Una comedia romántica sobre una mujer desaparecida durante años y dada por muerta, que regresa a casa justo antes de que su marido se case con otra mujer. En abril se inició el rodaje de la película y los problemas no tardaron en llegar. La mala etapa que atravesaba la actriz provocó que faltara repetidamente al set, a causa de fatigas, insomnio, fiebre y medicaciones fuertes, además de su ausencia injustificada el 19 de mayo para acudir al cumpleaños del presidente Kennedy. Esta interrupción del rodaje enfadó muchísimo a la Fox, que junto a los constantes retrasos provocados por su estado de salud hicieron que el estudio terminara despidiendo a la actriz el 8 de junio y se planteara retomar el rodaje con una nueva actriz, a lo que su compañero Dean Martin se negó rotundamente. Este hecho, juntamente con el gran interés mediático de la actriz y la película, hicieron que la Fox volviera a renegociar con la actriz y traerla de vuelta, pero no por mucho tiempo. El rodaje continuó, llegándose a completar aproximadamente
aproximadamente un tercio de la película, pero el 4 de agosto ocurriría el trágico desenlace que terminó con el proyecto y, por supuesto, con la vida de Marilyn. La actriz fue encontrada muerta en su apartamento a causa de una sobredosis de barbitúricos. Tras el accidente, la Fox canceló el proyecto y recicló parte del guión un año después, con el estreno de Move Over Darling, protagonizada por Doris Day y James Garner. Además, se hizo público el material original, siendo esta la última película de Marilyn Monroe, que nunca pudo terminar. Y dejando las tragedias atrás, continuamos con esta película que sin duda es uno de los proyectos que más me habría gustado ver, Popeye, o vamos, Popeye de toda la vida. La Sony quería regresar a la gran pantalla el clásico personaje de animación a manos del director Genndy Tartakovsky, que venía de dirigir Samurai Jack y Hotel Transilvania. La idea era alejarse de la animación CGI con un look más realista que estaban desarrollando otros estudios de animación como Disney, Pixar y DreamWorks, y apostar por una animación muy caricaturesca tratando de adaptar el característico estilo cartoon a las nuevas tecnologías, algo que, aunque ahora empezamos a ver de forma recurrente en el cine de animación, iba a contracorriente de la industria del momento. El proyecto empezó a desarrollarse, llegando a estrenar un breve teaser en 2014, un test de animación que generó reacciones realmente positivas y aumentó las expectativas por el proyecto, que se planteaba para ser estrenado en 2016. El proyecto siguió en desarrollo, pero por aquel entonces el estudio sufrió una reestructuración interna de la directiva, lo que provocó recortes, cambios creativos y que la nueva directiva decidiera enfocarse en proyectos mucho más comerciales. Y aunque esto no provocó la cancelación directa del proyecto, el director Tartakovsky sí que sintió que el proyecto no recibía el apoyo necesario por parte del estudio, por lo que decidió abandonarlo antes de tener que sufrir recortes y comprometer su visión de la historia. Tras su salida, el proyecto se diluyó, y aunque en 2020 Tartakovsky trató de revivirlo lejos de la producción de Sony, llegando a realizar un animatic completo de 87 minutos, que fue filtrado en 2022, pero a pesar de ello, no se consiguió la financiación suficiente, cancelando el proyecto para siempre. Aún así, a pesar de su cancelación, este proyecto consiguió algo histórico en la industria, ya que empezó a marcar una nueva tendencia en el estudio, apostando por devolver a la animación un carácter mucho más cartoon, dinámico y menos realista, algo que empezó a marcar un precedente para futuros proyectos como Spider-Verse, Teenage Mutant Ninja Turtles o incluso la recién ganadora del Oscar K-Pop Demon Hunter. Hoy en día el género de superhéroes ha conseguido proclamarse como uno de los más populares entre la audiencia. Es por ello que con tal cantidad de proyectos en desarrollo, siendo muchos de ellos realmente mediocres, parece mentira que a finales de los 90 se cancelara esta película sobre uno de los superhéroes más grandes de la historia del cómic, y además dirigida por uno de los directores más populares de Hollywood. Y es que estoy hablando, por supuesto, de Superman Lives, dirigida por Tim Burton. Una adaptación completamente distinta a todas las que hemos visto del personaje, con un tono mucho más oscuro y extravagante, que abandonaba el lado humano del personaje y apostaba por el alienígena, otorgándole una estética sci-fi biomecánica con elementos, colores y luces psicodélicas. Tras el fracaso de Superman 4, The Quest for Peace de 1987, la Warner dejó pausada la franquicia durante años, y no fue hasta mediados de los años 90 que decidió relanzar al personaje con esta nueva adaptación completamente distinta. Para ello contrataron a Jon Peters como productor y Kevin Smith para escribir el guión, inspirándose en los cómics de la muerte de Superman, donde tras su muerte resucita y se transforma de nuevo en un héroe. Tras varias versiones del guión, fue entonces cuando la Warner contrató a Tim Burton, con el objetivo de que éste aportara su visión y reinventara al personaje, y vaya si lo hizo. Eligió a Nicolas Cage para el papel de Clark Kent e inició el desarrollo de los concept arts y diseños, abandonando el traje clásico del personaje y apostando por una apariencia mucho más alienígena, como de una armadura orgánica con luces de energía, e incluso se llegaron a hacer prototipos y pruebas de vestuario. Y vamos a tener también antagonistas como Doomsday, Lex Luthor y el gran villano detrás de todo, Brainiac,
que se alejaba de los diseños clásicos de los cómics y se acercaba más al terror y al body horror. Además, el productor Jon Peters se obsesionó con la idea de que en el clímax de la película hubiera una pelea contra una araña gigante, una idea que se llegó incluso a considerar modificando la apariencia de Brainiac, convirtiéndolo en la misma araña. Y como dato curioso, la obsesión del productor por esa araña gigante hizo que tras la cancelación del proyecto incluyera esta idea en su próxima película Wild Wild West. Pero continuando con Superman Lives, el proyecto seguía su curso, pero solamente en las fases de desarrollo e inicio de la preproducción ya se gastaron entre 30 y 40 millones de dólares, disparando el presupuesto inicial de 100 millones hasta los 180 millones de dólares, una locura para aquel entonces. Por lo que los riesgos financieros, además de los constantes cambios de guión y las locas ideas que no terminaban de tomar una forma definitiva, provocaron que la Warner terminara cancelando el proyecto en 1998. Y aunque tristemente nunca lograremos ver este proyecto, por suerte lo que sí que podemos ver es el magnífico cameo de este Superman en The Flash. Nah, es broma. Lo que sí que podéis ver es el tremendo documental sobre esta película que os dejo en la descripción. Pero antes, continuando con el género de superhéroes, te traigo la última película cancelada de esta lista con esta adaptación de los mutantes de Marvel Comics con X-Force. Pero antes, si te está gustando este vídeo, no olvides darle like y cuéntame en los comentarios cuál de estas películas te habría gustado ver. Y oye, que si lo tuyo es el cine y la animación, pues sígueme y dale a la campanita, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir creando más y mejor contenido. Y ahora sí, continuemos. En el vídeo anterior de esta serie ya os hablé del proyecto de Batgirl, que fue cancelado por la compra de Warner por parte de Discovery. Y es que la fusión y compras empresariales de los estudios es uno de los grandes motivos de cancelación de proyectos, ya sea por problemas financieros o bien por no estar alineados con la nueva dirección de la compañía. Y esto último es lo que ocurrió con la siguiente película. En su búsqueda de expandirse empresarialmente, en 2019, la Disney consiguió comprar la compañía Fox por la mastodóntica cifra de 71,3 billones de dólares, adquiriendo así los derechos de franquicias como Alien, Avatar, El planeta de los simios y, por supuesto, el motivo detrás de esta compra: Los Cuatro Fantásticos y X-Men, con el objetivo de devolver los derechos de estos personajes a Marvel Studios para así tener al fin un universo cinematográfico completo y así poder reafirmar el éxito de Marvel en las futuras sagas de la franquicia, sumando a estos personajes en sus películas. Pero esto, por supuesto, significaba una cosa: la cancelación de todos los proyectos de los X-Men que estaba desarrollando la Fox en aquel momento. Y es que íbamos a tener película de Gambito, X-23, una versión distinta de Deadpool 3, además de rumores de otros proyectos como Multiple Men, Kitty Pryde, Fénix Oscuro 2 y Alpha Flight. Y por supuesto, uno de los crossovers que provocaba más entusiasmo entre los fans: X-Force, una especie de mezcla entre los X-Men y el Escuadrón Suicida, que ya plantó su semilla en Deadpool 2 y que planteaba el regreso de personajes como Deadpool, Cable, Domino, Colosso, Negasonic e incluso contemplaba el regreso de Wolverine. Sin embargo, el proyecto no pasó de una fase embrionaria y fue cancelado automáticamente tras la compra de Disney. Pero aún así, teniendo en cuenta que Disney apostó por mantener a muchos de los personajes de Fox como el Deadpool de Ryan Reynolds, quién sabe si tal vez podremos llegar a ver una nueva versión de este super equipo en el futuro. Pero bueno, sea como sea, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Y hasta la próxima, cinéfilos y cinéfilas.